Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Gisela Carlos Fregoso, soy profesora de la Universidad de Guadalajara y este video es de la sección Les alumnes no son nuestros enemigues y es la continuación del video anterior que se llama El aula como espacio interracial. Bueno, eh, decíamos que como profesoras y profesores debemos de estar actualizándonos constantemente, sobre todo no solamente en nuestra área de disciplina, sino también en temas que clave o básicos, ¿no? Y en este caso estamos hablando del racismo. Y decía que como profesores tenemos que informarnos, por ejemplo, cuántos tipos de racismo hay en México, eh, y que existe, por ejemplo, los principales, un primer norte, como para saber qué onda, cómo le hacemos. Un primer norte es prestar atención al racismo antiindígena y al racismo antinegro. Y decía también que al abordar el racismo antiindígena íbamos a hablar del racismo lingüístico o de las lenguas indígenas, ¿sí? Es decir, el racismo lingüístico existe porque las lenguas indígenas generalmente se piensan como o se asocian con deficiencia, con que algo está mal, con que si hablas una lengua indígena no piensas bien, como no, esa es la consecuencia y se materializa en racismo lingüístico. Pero ese racismo lingüístico, digamos que es como un hijito, ¿sí? Una hijita del racismo antiindígena. Ahora, ¿qué pasa con el racismo antinegro? ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta el racismo antinegro? Bueno, podemos informarnos y saber un poco de historia, etcétera, y a lo mejor nos va a tomar mucho tiempo. Bueno, un, un, una, un factor, ¿sí? Para saber que está presente el racismo antinegro o preguntarnos cómo está presente el racismo antinegro es el color de piel, ¿sí? Y yo decía en el video anterior que como profesores lo que debemos hacer es llegar y conocer a nuestros grupos, preguntar si existen personas indígenas, pero también preguntar si existen personas afrodescendientes. Y a lo mejor sí, sí les va a ver, pero a lo mejor no. No va a haber, pero va a haber personas que tienen distintos tonos de piel. Y ahí es donde debemos de prestar atención sobre cómo eso impacta en las relaciones dentro del aula, es decir, las relaciones interraciales. Entonces, no hay recetas, yo estoy contando lo que yo he hecho ¿no? Y qué y qué puede, de eso que les puede servir a ustedes para que lo hagan. Primero en todas las clases hay un momento donde hablamos, es una clase, una o dos sesiones exclusivas para hablar. Cada sesión, en mi caso, cada clase dura 3 horas, ¿sí? Entonces yo dejo 6 horas para hablar sobre el tema del racismo. Es poco, ¿eh? Es poco. Pero bueno, cuando hablamos del tema del racismo, explicamos que, bueno, históricamente, con datos históricos y todo ese rollo, ¿no? Pero un ejercicio que hacemos es, o que yo hice, que tenía mucho miedo de hacerlo, pero finalmente lo hice, fue colocar, preguntarles cómo se acomodarían de acuerdo al color de piel en esta aula. A lo largo de nuestra educación nos han colocado las niñas de un lado, los niños de otro, nos han colocado por número de lista, bueno, a mí, nos han colocado en las personas que no vemos bien nos colocan al frente, o sea, hay distintas maneras. ¿Cómo sería si nos colocáramos por color de piel? Entonces, lo que provocó primero fue desconcierto, ¿no? Porque una chica, me acuerdo que me dijo, pues yo aquí me voy a quedar porque soy la más morena de todo el mundo. O sea, yo no me voy a mover, ¿no? Y a partir de aquí que el grupo se acomode, ¿no? Como
como, como, sí, entre pesimismo, ¿no? Entre pesimismo de soy la más morena y punto, ¿no? Y yo dije, chin, la cagué porque a lo mejor ella no quiere ser evidenciada, pero, ¿no? O sea, estaba insegura al respecto. Pero bueno, los alumnos se acomodaron, ¿sí? Este, hubo este momento donde, por ejemplo, había tres jóvenes blancos, tres hombres blancos, entonces se pusieron hasta el final, dijeron, pues yo soy, ella va a ser la primera, pero quizá yo voy a ser el último y a partir de aquí ya acomódense. O sea, estaba seguro de que era una persona blanca. Y estaban los del medio de que no, yo soy más, no, yo soy morena, no, pero yo soy morenita, no, pero yo soy... Es decir, todos esos juegos que hay de color de piel se dieron en menos de 2 minutos cuando se acomodó el salón. Estoy hablando de un salón de 25 personas más o menos. Entonces se acomodaron y comenzamos la clase sobre racismo. Y cuando hubo preguntas, pues hubo o sea, uno siempre como profesor está como al pendiente de no herir susceptibilidades, ¿no? De no lastimar, de no... Y bueno, pese a que tenemos la posibilidad de hacer cosas en pareja, en equipo, para no romper los espacios de seguridad y que una persona, por ejemplo, indígena o una persona morena se sienta vulnerable, ¿no? Sin embargo, yo quería tener esta conversación y si había comentarios racistas, yo creo que sí era, a lo mejor no fue lo mejor de mi parte cuando alumnos blancos, por ejemplo, hacían comentarios como con tintes racistas, a lo mejor no fue muy buena onda de mi parte o no fue lo mejor pedagógicamente hablando, evidenciar que era un comentario racista, porque para esa persona blanca, pese a que tiene privilegio, estás rompiendo como que no le estás dando un espacio de seguridad, ¿no? Pero yo quería hacer esa dinámica abierta como forma de plenaria, grupal, para, para que se generara ese aprendizaje de cómo podemos cuestionar argumentos racistas, que aparentemente, como era un espacio universitario, cómo podemos cuestionar argumentos racistas cuando vienen disfrazados de frases muy bien armadas, muy propias, en fin. Bueno, cuando pasó esa dinámica, lo que sucedió es que estos tres jóvenes blancos que yo tenía en clase tenían clarísimo cómo operaba el racismo. O sea, lejos de lo que pensamos, que la gente nos confundimos, que no. Estos tres alumnos hacían preguntas. ¿Cómo podemos hablar de identidades raciales si decimos que las razas no existen? ¿Por qué? ¿No? Otra pregunta de otro joven es, ¿cómo podemos? Y él decía los equipos de fútbol americano, ¿no? Decía, ¿cómo es que dicen que las razas no existen, pero a veces jugadores o deportistas dicen porque somos nosotros, la gente negra, somos, o sea, como que hacen una reivindicación de ellos como raza. Fue una discusión de los 90, ¿no? Del multiculturalismo en América Latina. Hacía preguntas muy, digamos, como con conocimiento, ¿no? Y a lo que voy es a lo siguiente, que cuando tenemos alumnos o alumnos blancos, saben perfectamente que el racismo existe y saben perfectamente cuando se están beneficiando del racismo, ¿sí? Porque pueden tener una conversación sobre apropiaciones del término raza, cuando una gente dice somos de raza negra, en realidad no te está diciendo eso, o sea, las razas no existen, pero, o sea, ¿por qué te lo está diciendo? Entonces, esas discusiones ya las tenían planchadas y dobladas. Y del otro lado, las personas, las alumnas, los alumnos más morenos, tenían también como que conocían, o sea, los dos polos como que sabían cómo operaba el racismo,
pero tenían más miedo a hablarlo porque han vivido el racismo, ¿sí? Entonces, y las personas de en medio, que somos las personas mestizas, ¿sí? Y con mestizos no estoy diciendo en este sentido que lo dice Federico Navarrete, que mestizo es una categoría colonial para esconder el privilegio. No, aquí estoy hablando de las personas mestizas que no son blancas, que no tienen el privilegio, ¿no?, de ser unas personas blancas. No lo vamos a alcanzar nunca, pero tampoco crecimos como personas indígenas y personas afro. Entonces las personas del medio, las personas mestizas, son las personas que hacían comentarios, los comentarios más racistas desde un posicionamiento de ingenuidad, ¿no? Y algunos comentarios eran genuinos. O sea, eran genuinos cuando decían, es que, ¿será realmente que las personas indígenas no se quieren superar? Así, ¿no? O sea, era genuino lo que la pregunta, esa persona creía realmente eso. Entonces, ¿cómo interrumpes discursos así? ¿No? Una forma que yo hablaba con una persona que me entrevistó hace días, una forma es sacar datos contundentes. Por ejemplo, cuando vino esa pregunta en el salón de, es que sí será que las personas indígenas realmente no se quieran superar, o cómo, o es solamente un pensamiento racista mío, yo nada más lo pienso y soy racista, y bueno. Cuando pasó eso, o sea, esta persona mestiza, además una mujer mestiza, ¿cómo hacerle cuando suelta algo racista? Y como la regó, mucha gente se dio cuenta que no le brinquen encima con sexismo, por ejemplo. Y cómo interrumpir su discurso y al mismo tiempo cómo usar eso pedagógicamente para el resto del grupo. Entonces, lo que hice no es solución, en ese momento funcionó, pero no es una receta, pues, ¿no? Primero, no es que nada más tú, fulana de tal, creas eso. No es algo que nada más esté en ti, porque el racismo no es algo individual. Esta es la explicación que le di, ¿no? No es algo individual. Si fuera una cosa individual de que, China, a lo mejor yo soy racista, bueno, pues a ti, fulana de tal, te mandamos un curso y se acaba el racismo en el mundo. Y no es así. Por lo tanto, no te culpes, ¿no? O sea, no te agarres a con el chicote en la espalda, pues, ¿no? Porque no es un problema nada más tuyo. Ahora, eso no quiere decir que no tengas y no tengamos responsabilidad en interrumpir y en eliminar el racismo, ¿no? Es tu responsabilidad, pero también mía, que estoy aquí al frente como profesora. Esa es una. Dos, ¿de dónde vienen? Pregunté al salón, ¿no? ¿De dónde vienen esos argumentos de que los indígenas no se quieren superar? Bueno, tenemos el pintarrón como profes, podemos usar el pintarrón y decir, a ver, aquí habían sistemas de gobierno, sistemas jurídicos, había su propio sistema educativo, ¿no? Sus propias formas de enseñanza, su propia filosofía. Y desde hace 500 y pico años, ¿sí?, han estado constantemente, ha habido la colonia, posteriormente la creación del Estado-Nación, los ha fregado constantemente a los indígenas, ¿no? Es decir, eso genera procesos de desacumulación histórica, ¿no? Entonces, claro, yo me gusta poner el ejemplo, imagínate que tu abuelo tiene, no sé, 3 casas y a tu tatarabuelo le quitan la mitad de la primera casa, luego en los siguientes 50 años le quitan la casa completa, luego en los 50 años después a tu bisabuelo le quitan la mitad de la segunda casa y así sucesivamente, y pues llega un momento, 200 años después, 300, que tú ya no tienes nada. Por supuesto que ha habido procesos de desacumulación histórica, no es que no quieran, es que hay muchas cosas en contra, ¿no? En fin, poner ejemplos, ¿no? Poner ejemplos y decirlo públicamente, finalmente,
decirlo públicamente sirvió, pues, ¿no? Sirvió sobre cómo podemos explicar, por ejemplo, que lo que estamos diciendo, lo que está diciendo esa persona es racista, sin encabronarnos, además. Sin encabronarnos, sin ser groseros, y porque es un espacio pedagógico, no es una charla de café, pues, ¿no? No es una charla de familiar, una cena familiar, es un aula, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar? Si ustedes tienen tips, por favor, díganlo, suscríbanse, píquenle a la campanita, denle el dedito, denle like, dejen su comentario. ¿Cómo manejar un aula interracial? ¿Cómo lo hacen ustedes? Eso. Disculpen que fue muy largo. Ojalá y les sirva y tengan bonito día. Bye.